Matusalén, la historia del hombre que vivió casi 1000 años. Antes del diluvio, en un mundo primitivo donde los hombres vivieron siglos y los gigantes caminaban sobre la tierra, nació un niño que cambiaría la historia con solo respirar durante casi un milenio. Su nombre era Matusalén, hijo de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Aquel niño no era común. Desde su nacimiento, los ancianos decían que el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Enoc, su padre, era un varón justo, íntimo del Altísimo. Fue él quien le enseñó desde pequeño a no dejarse arrastrar por la corrupción del mundo, donde la violencia y el pecado crecían como una sombra sobre la humanidad. Matusalén creció fuerte, sabio y silencioso. Observaba más de lo que hablaba, escuchaba y cuando hablaba, los hombres van. Los días se extendían como ríos interminables. Matusalén veía morir generaciones, enterraba amigos, despedía hermanos, pero su cuerpo se mantenía firme como los cedros del Líbano. ¿Por qué vivía tanto? ¿Tenía un propósito mayor? ¿Era su vida una señal? Pero un día, su padre desapareció. Enoc fue arrebatado, llevado por Dios sin ver la muerte. Aquel suceso marcó profundamente a Matusalén. Desde ese día, supo que su vida no era casualidad, que él portaba un legado. Y justo cuando el dolor comenzaba a mezclarse con la rutina de los siglos, una profecía llegó a sus oídos, una que cambiaría el curso del mundo entero. La profecía del juicio venidero. Una noche sin luna, mientras Matusalén meditaba en soledad sobre una colina, un anciano mensajero llegó desde el oriente, cubierto de polvo y con los ojos ardiendo como fuego. Nadie conocía su nombre, pero sus palabras llevaban el peso de los cielos. Dios ha hablado. Vendrá un juicio sobre la tierra, y no será con espada, sino con aguas que cubrirán los montes. Matusalén quedó atónito. Aquello era inconcebible. ¿Un diluvio que destruiría el mundo? Pero el mensajero agregó una advertencia más poderosa aún. Cuando tú mueras, el juicio caerá. Desde ese momento, Matusalén entendió que su longevidad no era un favor al azar. Su vida sería el reloj de cuenta regresiva de la paciencia divina. Mientras él vive, la gracia de Dios sostendría a la humanidad. Su muerte marcaría el fin del tiempo para arrepentirse. Consumido por esta revelación, Matusalén dedicó sus años restantes a anunciar, aconsejar y suplicar. Caminó por valles y montañas, habló con pueblos enteros, reyes y campesinos, rogándoles que abandonaran sus caminos de maldad. Pero las generaciones eran tercas, cada vez más endurecidas. No obstante, había esperanza. De su linaje surgiría un justo. Un descendiente llamado Noé, hijo de su hijo Lamec, que sería clave en esta historia de redención y juicio. Matusalén vio con gozo el nacimiento del niño y sintió un estremecimiento en el espíritu. Este pequeño construirá lo que salvará a la humanidad. Y fue así como en medio de la maldad del mundo, comenzó a construirse algo grande, algo de madera, pero con un propósito eterno. El arca y la burla de los hombres. Los años siguieron su curso y Matusalén, con más de 800 años de sabiduría a cuestas, observaba con ojos viejos pero corazón ardiente como su bisnieto Noé comenzaba una obra colosal, un arca inmensa, construida en tierra seca, lejos de cualquier mar. Los árboles caían uno por uno bajo el hacha, y la madera tomaba forma bajo las manos obedientes del justo. Matusalén apoyó a Noé con todo su ser. Aunque su fuerza ya no era la de antes, su voz seguía teniendo peso. Caminaba con él entre los pueblos, defendiendo la locura divina de aquel barco gigantesco. Los hombres, sin embargo, reían. ¿Un diluvio? ¿Agua del cielo que ahogue la tierra? Viejo Matusalén, ya estás delirando. Noé está loco. Y tú también por seguirle. Pero Matusalén no se rindió. Cada clavo que se incrustaba en la madera era un golpe contra la incredulidad del mundo. Cada día que pasaba, era un regalo más de gracia. A pesar de la burla, a pesar del rechazo, el anciano no dejaba de advertir. Dios no siempre contenderá con el hombre. Volved de vuestros caminos malvados. Y así pasaron los días, los meses, los años. Hasta que Matusalén comenzó a sentirlo. Su cuerpo, que había desafiado al tiempo, empezaba a ceder. No con violencia, sino con paz. Una señal inequívoca. El reloj divino se estaba por detener. Un susurro en su espíritu le confirmó lo inevitable. Tu tiempo ha llegado, Matusalén.
y con tu partida comenzará la tormenta. El último día del hombre más viejo del mundo. La mañana era extrañamente silenciosa. Ni los pájaros cantaban ni el viento susurraba entre los árboles. Matusalén, con 969 años, despertó sabiendo que ese sería su último amanecer. No había temor en su corazón. Lo acompañaban la paz de quien caminó con propósito y la tristeza de saber lo que venía después. Noé lo visitó aquella mañana. Se arrodilló ante él como un niño ante un patriarca. Tu fe me guió, bisabuelo. Lo que soy, lo aprendí de ti. Matusalén sonriendo con ternura. Entonces, salva lo que puedas. Que el juicio viene, pero también la promesa. Ese mismo día, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, como si el cielo se preparara para llorar la muerte del último justo de la generación antigua. Las gentes, ignorantes del presagio, continuaban con sus banquetes, burlas y danzas. No sabían que el protector del tiempo estaba por partir. Matusalén pidió que lo llevaran a una colina. Desde allí, contempló el mundo por última vez. Recordó a su padre Enoc, las advertencias del mensajero, los pueblos rebeldes, los hijos que había enterrado, y el pequeño Noé que ahora cargaba la esperanza del mundo sobre sus hombros. Entonces cerró los ojos. Un suspiro profundo. Y el hombre que vivió más que todos los hombres partieron en paz, justo en el año en que el cielo se rompería. En ese mismo instante, el primer trueno retumbó como nunca antes. Y empezó la lluvia. La muerte de Matusalén fue como una campana que resonó en los cielos. Apenas su alma abandonó el cuerpo, los vientos cambiaron, las nubes se espesaron como montañas negras y el cielo rugió con ira contenida. Las primeras gotas cayeron como lágrimas pesadas, no del cielo, sino del corazón de Dios. Los hombres alzaron la vista. ¿Qué es esto? Nunca habíamos sentido algo así. El suelo temblaba. Las aguas subterráneas comenzaron a brotar con furia. Era como si la tierra misma llorara por lo que estaba a punto de suceder. Noé, al ver el cielo desgarrarse, supo que el tiempo de la advertencia había terminado. Ayudado por su esposa, sus hijos y sus nueras, guió a los animales hacia el arca. Por parejas, grandes y pequeños, aves, reptiles, bestias salvajes, todos entraban, obedeciendo una voz invisible que los dirigía. Los que antes se burlaban, ahora miraban confundidos. Algunos se acercaban, nerviosos. Noé, ¿qué significa esto? Detén esto. Déjanos entrar al arca. Pero la puerta fue cerrada por Dios mismo. No por Noé, no por los hombres, sino por una mano celestial que vendió la gracia y dio paso al juicio. El sonido fue ensordecedor. Un verdadero divino. La última oportunidad se había ido. Mientras tanto, en el interior del arca, Noé pensó en Matusalén. Su corazón se apretó. Viviste casi 1000 años, para que el mundo tuviera tiempo. Ahora comienza el nuevo capítulo. Y afuera, la lluvia no se detenía. El diluvio que sacudió los cielos. La tierra se partió como si gimiera de dolor. Fuentes de las profundidades se abrieron y columnas de agua emergieron con violencia. El cielo, ennegrecido y feroz, arrojaba torrentes como si vertiera siglos de paciencia contenida. Las montañas desaparecían ante el avance implacable del agua. Las casas eran arrastradas como hojas, y los hombres, los mismos que rieron y burlaron, ahora gritaban y golpeaban el arca con desesperación. «Ábrenos, Noé, por favor». Pero ya era tarde. Desde lo alto del arca, los lamentos llegaban como ecos distantes. Dentro, Noé lloraba en silencio. Sabía que Matusalén había hecho todo lo posible, durante siglos. Cada año que vivió fue una oportunidad. Cada palabra suya, una advertencia. La voz del anciano todavía resonaba en su mente. El que siembra justicia, cosechará vida, pero el que se burla de Dios, cosechará tormenta. El agua subía. Y con ella, el mundo antiguo desapareció bajo una marea sin piedad. Bosques, ciudades, templos de ídolos, ejércitos orgullosos, todo caía. Y sin embargo, en medio del caos, el arca flotaba. No por casualidad, ni por ingeniería humana, sino por obediencia. En esa embarcación, que llevaba no solo animales y personas, sino el eco de la fe de generaciones pasadas,
vivía el legado de Matusalén. Un hombre que vivió más que nadie para que el mundo tuviera tiempo de arrepentirse. Y mientras los días pasaban, y las aguas cubrían la faz de la tierra, una sola pregunta permanecía sin respuesta en el aire. ¿Volverá el hombre a escuchar antes de que sea demasiado tarde? El silencio después del juicio. Pasaron días. Luego semanas. La tierra, que antes rugía con violencia, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. No había canto de aves, ni gritos de hombres, ni rumores de bestias. Solo el suave crujido de la madera del arca flotando sobre un océano sin orillas. Dentro del arca, la familia de Noé vivía en la esperanza, pero también en el luto. Cada rostro reflejaba una mezcla de gratitud y dolor. Habían sido salvados, pero a un precio impensable. Una noche, mientras los demás dormían, Noé se sentó a solas en una esquina del arca. Sacó una pequeña tablilla que Matusalén le había entregado antes de morir. Grabadas en ella estaban palabras de advertencia y consuelo. Cuando no quede nada más, recuerda que Dios siempre deja una semilla. Y esa semilla eres tú. Noé acarició las letras con reverencia. Matusalén había vivido 969 años, y no los desperdició. Sembró fe. Sembró verdad. Su voz había sido como una antorcha encendida en medio de un mundo en tinieblas. Y aunque nadie escuchó, su linaje sí lo hizo. En ese instante, Noé comprendió algo profundo. El juicio había acabado con el mundo exterior, pero no con la promesa. El legado de Matusalén no se ahogó en las aguas. Vivía ahora en cada tabla del arca, en cada oración de Noé, en cada animal resguardado y en cada amanecer que vendría después del diluvio. Y así, mientras las aguas comenzaban lentamente a descender, el arca navegaba hacia un nuevo comienzo. El silencio después del juicio. Pasaron días. Luego semanas. La tierra, que antes rugía con violencia, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. No había canto de aves, ni gritos de hombres, ni rumores de bestias. Solo el suave crujido de la madera del arca flotando sobre un océano sin orillas. Dentro del arca, la familia de Noé vivía en la esperanza, pero también en el luto. Cada rostro reflejaba una mezcla de gratitud y dolor. Habían sido salvados, pero a un precio impensable. Una noche, mientras los demás dormían, Noé se sentó a solas en una esquina del arca. Sacó una pequeña tablilla que Matusalén le había entregado antes de morir. Grabadas en ella estaban palabras de advertencia y consuelo. Cuando no quede nada más, recuerda que Dios siempre deja una semilla. Y esa semilla eres tú. Noé acarició las letras con reverencia. Matusalén había vivido 969 años, y no los desperdició. Sembró fe. Sembró verdad. Su voz había sido como una antorcha encendida en medio de un mundo en tinieblas. Y aunque nadie escuchó, su linaje sí lo hizo. En ese instante, Noé comprendió algo profundo. El juicio había acabado con el mundo exterior, pero no con la promesa. El legado de Matusalén no se ahogó en las aguas. Vivía ahora en cada tabla del arca, en cada oración de Noé, en cada animal resguardado y en cada amanecer que vendría después del diluvio. Y así, mientras las aguas comenzaban lentamente a descender, el arca navegaba hacia un nuevo comienzo. La memoria del hombre que detuvo el juicio. Con el paso de los años, los hijos de Noé poblaron nuevamente la tierra. Valles, montañas y ríos fueron testigos de un nuevo comienzo. Pero en cada generación, en cada fogata encendida bajo las estrellas, los padres contaban una historia a sus hijos. Hubo una vez un hombre que vivió casi 1000 años. Y los ojos de los niños se abrirían con asombro. Matusalén se convirtió en leyenda, sí, pero no una fantasía. Su vida fue prueba viviente del amor paciente de Dios, de su deseo de dar oportunidades hasta el último aliento. No fue famoso por guerras ganadas, ni por riquezas acumuladas, sino por su obediencia, su perseverancia y su intercesión silenciosa por una humanidad rebelde. Los sabios decían que mientras Matusalén respiraba, la justicia era retenida y la gracia derramada. Fue como un muro entre la ira divina y el corazón obstinado del hombre. Su sola existencia era un acto de compasión celestial. Y aunque los pueblos se dispersaron, las lenguas cambiaron y los imperios se alzaron y cayeron, su nombre perduró, incluso hasta los días de Moisés, de David, de los profetas, y aún más allá,
cuando los evangelios antiguos, sus años fueron registrados como testimonio de la paciencia de Dios. Porque aunque vivió siglos antes del Mesías, su historia apuntaba a lo mismo, a un Dios que espera, que advierte y que ama. Matusalén, el guardián del tiempo de Dios. Casi 1000 años vivió Matusalén. 969 años no fueron solo una cifra extraordinaria, sino una misión celestial. Cada día que vivió fue una gota más de paciencia divina. Cada año, una advertencia silenciosa. Y su muerte, el detonante del juicio que purificó la tierra. Pero más que años, Matusalén dejó un legado. Fue el eslabón entre Enoc, el que caminó con Dios, y Noé, el que halló gracia ante Dios. Fue el puente entre la advertencia y la redención. Un hombre sencillo, firme, justo, que jamás buscó fama, pero que se convirtió en símbolo de la misericordia prolongada. Hoy, su historia sigue viva. Se cuenta no por sus hazañas de guerra, ni por riquezas acumuladas, sino porque fue fiel. Campo en una era perversa. Fiel cuando nadie escuchaba. Fiel cuando el juicio era inminente. Y así, Matusalén nos deja una enseñanza grabada en la eternidad. La verdadera grandeza no está en el tiempo cuanto vivimos, sino en cómo usamos ese tiempo para cumplir el propósito de Dios. Porque si Dios le dio al mundo casi 1000 años de advertencia, ¿cuánto más está dispuesto a esperar por ti?